Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por su práctica como médico en los Andes del Pacífico, de la Amazonía y en tiempos críticos, como por ejemplo las inundaciones por el fenómeno del niño, las sequías de la niña, los terremotos, las guerras como la guerra del narcotráfico o la guerra entre países, la última guerra de Sudamérica, la guerra entre Ecuador y Perú, y por todo lo que ha sido estos fenómenos migratorios que han venido acompañados todos ellos de fenómenos de pestes. Hoy analizaremos por qué el coronavirus golpea más a las sociedades desarrolladas, o mejor dicho, no solamente que golpea más, sino que ha golpeado primero a las sociedades más desarrolladas que a las menos desarrolladas. Hasta ahora nos hemos preguntado si el desarrollo, el concepto de desarrollo, ha sido algo beneficioso para el planeta, para el ser humano y para la naturaleza. En términos generales, desarrollo ha sido simplemente la mayor capacidad de producir bienes, trabajo y negocios, las tres cosas. Es decir, desarrollo ha sido un factor económico donde la riqueza y el dinero se han concentrado en los países del hemisferio norte, dejando a los países del hemisferio sur del planeta como víctimas del desarrollo, no como beneficiarios, porque ellos son los proveedores de materias primas, mano de obra no calificada y calificada, ahora calificada también, barata, por eso las olas migratorias, y al mismo tiempo en los generadores de bienes ecológicos, como la calidad del aire, la calidad del agua, es decir, somos proveedores de agua, proveedores de, de esto, inclusive proveedores de energía, porque somos proveedores de petróleo, y al mismo tiempo somos proveedores de materias primas. Tenemos entonces que este factor económico nos enseña que los bienes, que son lo que ha generado la sociedad humana, son fundamentalmente trabajo del ser humano. En cambio, los servicios son fundamentalmente beneficios colectivos que tiene la sociedad. No son en sí bienes, son servicios, es decir, una forma mediante la cual el trabajo humano utiliza las relaciones o la estructura legal, la estructura social que se ha creado para dar salud, agua, energía eléctrica, internet, protección, seguridad. Esos son servicios, por ejemplo. En cambio, diferente de bienes. Bienes son cuando tenemos alimentos, máquinas, infraestructura, medios productivos. Y hay a estas dos cosas algo que el desarrollo lo ve y lo prioriza: el negocio. Mientras una cosa es bien, quiere decir que todos son beneficiarios. Son beneficiarios el que produce, el que transporta, el que consume. Lo mismo pasa con los servicios. Un servicio se convierte en algo beneficioso cuando la mayor cantidad de seres humanos pueden disfrutar de la electricidad, del agua, de la salud,
de la seguridad, del transporte, etc. Pero los negocios son algo diferente. Los negocios son cuando alguien pierde y alguien gana. Es un juego. Entonces, un buen negocio es aquel en el que uno solo gana y muchos pierden. Ese es realmente el concepto de un buen negocio. Por ejemplo, el negocio del narcotráfico. Es un gran negocio porque uno solo gana, el narcotraficante, y muchísimos pierden, los consumidores de cocaína. Los negocios petroleros son un muy buen negocio porque una compañía petrolera que tiene pocos accionistas o inclusive un solo dueño gana muchísimo más que lo que ganan los que consumen los combustibles. Y así entendemos entonces que negocio es cuando uno solo gana. Ese es el negocio perfecto, y muchísimos pierden. Un gran negocio fue el tráfico de esclavos. Un gran negocio fue la conquista de América. Un gran negocio fue las guerras. En las guerras, unos pocos ganan. Generalmente gana un general, un gobernante, un productor de armas, y lo demás son los seres humanos que pierden. Finalmente, tenemos entonces que creer que lo fundamental del factor económico que ha sido alterado por el coronavirus es la circulación de las mercancías, la provisión de los servicios, la fabricación de los bienes. Los muy buenos negocios, por supuesto, han sido muy afectados, y esto se ha traducido en una multiplicación de la pobreza, y esta pobreza ya no es solamente la pobreza del que no tiene dónde vivir, del que no tiene qué comer, del que no tiene dónde trabajar, del que no tiene qué hacer, sino la pobreza del que tiene, pero no está satisfecho y quiere más. Se llama pobreza comparada. Esto se ha multiplicado en el planeta Tierra, y estos, los que tienen pobreza comparada, se han convertido en un peligro mayor para otros seres humanos y para la naturaleza que aquellos que no tienen nada. Porque el pobre puede sobrevivir con un mínimo: agua, poco de luz, algo de ropa, tal vez un refugio, pero el pobre comparado se convierte en un consumidor de placeres, en un consumidor de viajes, en un consumidor de ropa, en un consumidor de cosas, en un consumidor de casas, en un consumidor de poder, en un consumidor de conocimientos, en un consumidor de riqueza insaciable. Y es lo que pasa con un ciudadano norteamericano. Un ciudadano norteamericano equivale a 4.000 ciudadanos afganos. Y lo podemos comparar en la guerra. Cuando muere un ciudadano norteamericano, este ha matado a 4.000 afganos de manera directa o indirecta. Así pues,
el factor económico ha sido el motivo de guerras, y las guerras siguen siendo mucho más peligrosas que el coronavirus. Hasta el momento, el coronavirus ha matado a algo más de 100.000 habitantes en el mundo. La guerra de Afganistán mató a 1 millón de personas. La guerra de Irak mató a 4 millones de seres humanos. La Segunda Guerra Mundial mató a más de 60 millones de seres humanos. Así pues vemos que todavía las guerras son peores que las pestes. Y las guerras tienen el factor económico como principal motor. En sí, el otro factor que ha afectado el coronavirus es el denominado factor humano. Ya el factor humano fue afectado siempre en las pestes. Cuando llegó la peste negra y se expandió por el mundo, llegando a matar, se estima, más de 100 millones de seres humanos en una población que no llegaba a unos 500 millones en ese momento entre entre Asia y Europa. Fue terrible. Estamos hablando de que el 25% de la población mundial murió, y esto dio fin a lo que se llamaba el feudalismo en Europa, que era el sistema de dominación en el que había un señor, un caballero, que tenía un castillo y que tenía una serie de peones, y él era dueño de la vida y de la producción de esos bienes que los cobraba, los recogía a través de impuestos. Y lo que no podía disponer era del alma de esos seres humanos. El alma de esos seres humanos tenía que ser entregada a Dios. Y entonces no les podía matar sin antes haberlos convertido a la religión. Es lo que pasó en la conquista de América. Convirtieron primero a los indios a la religión católica y luego, gracias y con el permiso de Dios, mataron a cuantos pudieron. Así pues, el factor humano tiene el problema de que se ha convertido el ser humano en un sobreconsumidor. Ya no consume solamente lo que le corresponde del planeta Tierra a su generación, sino que la generación que estamos viviendo se ha comido la mitad de lo que le correspondía a los que están naciendo en este momento. Se ha comido ya 1,5 planetas, se dice. Y el factor humano ha creado un sistema mediante el cual se desarrolla, se multiplica y adquiere tremendo poder. Y estos han sido las ciudades. A eso se llama civilización. Y esta civilización ha establecido un orden humano, y este orden humano es el que hoy nos lleva a conflictos bélicos, porque quieren que los países ricos, los imperios, primero los imperios, luego las religiones, luego los países industrializados, ahora los países tecnológicamente avanzados, sean los dueños de la suerte y muerte de los seres humanos y la naturaleza del resto del planeta Tierra. Así pues, el coronavirus ha alterado este orden, es decir, ha alterado al factor humano. Ya este factor humano fue alterado anteriormente por la gripe española. Cuando llegó la famosa gripe española, que fue una gripe producida en Nueva York, la ciudad en ese momento más congestionada, con la mayor ola migratoria, con la mayor suciedad, hasta los caballos se cagaban en la calle, sin alcantarillado, sin luz, sin agua, sin hacinamiento, dio origen a una peste llamada la gripe H1N1,
que en ese momento se le llamó gripe española, y esta gripe fue a Europa, contaminó Europa después de la guerra, donde todo estaba devastado, donde había una crisis absoluta, total, creada por la denominada guerra química y la guerra mecanizada, y finalmente se propagó por todo el mundo, llegando a matar solo en Estados Unidos 850.000 norteamericanos, cuando todavía no tenían la población que tienen ahora, y en la India llegó a matar a 17 millones de seres humanos, pero afectaba fundamentalmente a personas entre 20 y 40 años. Y estas personas, entre 20 y 40 años, eran en su mayoría hombres. Hubo una tasa de natalidad tan baja y una falta de mano de obra que las mujeres pudieron salir de sus casas y comenzar a trabajar en oficios de hombres. Y fue el primer paso para la liberación de la mujer y originó la Organización Mundial de la Salud, que se originó antes que la ONU. Y se creó la salud pública y se comenzó entonces a pensar en el saneamiento ambiental, en la medicina preventiva. Hoy tenemos otro factor que ha entrado en el juego. Ya no es solamente el factor humano y el factor económico, sino ha entrado también un juego, algo que nosotros, los seres humanos egocéntricos, que creíamos que éramos la imagen y semejanza de Dios, no lo apreciábamos y lo consideramos un enemigo, la naturaleza. Comenzamos a pensar que la naturaleza era nuestro enemigo. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma agraria en Ecuador, se obligó a los campesinos a deforestar. Y una vez que el terreno estaba pelado, ellos podían reclamar el derecho de propiedad. Esto de convertir en política pública la destrucción de la naturaleza señaló y determinó una alteración. Primero, en la relación del ser humano con la vida del planeta. Comenzamos a cazar, pescar, deforestar, incendiar. Luego, con la tierra, creamos la agricultura, los pesticidas, los químicos, y comenzamos a manipular hasta la selección natural. Luego comenzamos a manipular el agua. Creamos canales de riego, creamos sistemas centrales hidroeléctricas, agua potable, alcantarillado, y de esa forma contaminamos y alteramos el agua del planeta. Y la hemos alterado ahora con desechos como los desechos plásticos, los desechos domiciliarios, los desechos industriales. Y finalmente, alteramos el aire con la emisión de gases de efecto invernadero o los destructores de la capa de ozono, que han sido el factor fundamental que ha permitido la propagación del coronavirus. Es decir, estamos al frente de un momento en que el ciclo, nosotros que tenemos y vivimos en un ciclo que se llama el ciclo de la materia, el ciclo de la materia pasó a convertirse en vida, la materia pasó a convertirse en vida y se llama el ciclo de la vida. Entonces, la vida es materia que se convierte en vida y a su vez vida que se vuelve a convertir en materia. Polvo eres y en polvo te convertirás. Del ciclo de la vida comenzamos a manejar nosotros lo que se llama el ciclo vital, que es una relación entre la vida y el tiempo. Comenzamos a manejar el tiempo de vida de nosotros mismos, el tiempo de vida de las especies. Por ejemplo,
las especies domésticas. Nos comemos pollos a los 6 meses sin que haya completado su ciclo de vida. Nos comemos vacas a los 2 años sin que haya completado su ciclo reproductivo siquiera. Y así nos comemos camarones, nos comemos productos, cultivos, frutas, etcétera, etcétera. Unas cuando ya han cumplido su ciclo vital y otras interrumpimos su ciclo vital. Y así manejamos la vida en la naturaleza y manejamos nuestra propia vida. Hemos logrado prolongar nuestra existencia en más de 10 años con lo que respecta al siglo XIX. Al manejar el ciclo de la vida y el tiempo, hay un ciclo que se llama el paso del tiempo a la energía, que se llama el ciclo de la energía. El ciclo de la energía es un paso del tiempo a la energía. Por ejemplo, nosotros vivimos un tiempo y cuando somos jóvenes tenemos mucha más energía. Cuando somos viejos tenemos mucha menos energía. Lo mismo pasa en todos los animales. Y también pasa en muchas otras cosas. Pero nosotros pudimos manejar la energía. Hoy convertimos en energía el agua, en energía el petróleo, en energía el aire, en energía el sol. Y hemos comenzado a manipular esta relación entre la energía y al mismo tiempo, al comenzar a manejar el ciclo de la energía, hemos logrado controlar el ciclo del tiempo. Por ejemplo, nosotros nos podemos comunicar en tiempo real con otras personas que están en el pasado. Por ejemplo, nosotros los latinoamericanos nos comunicamos con gente que está en Australia y ellos están viviendo el futuro. Ellos están 16 horas adelantados a nosotros. Y hemos logrado entonces alterar la relación tiempo-espacio. Nuevamente, hemos logrado cambiar y controlar la relación entre energía y materia. Y para eso hemos alterado el ciclo cósmico, se podría decir. ¿Cómo hemos logrado manejar la relación tiempo-energía-materia? Las armas nucleares. Las armas nucleares es un manejo de la relación entre la energía y la materia. Y el momento en que comenzamos a manejar la energía y la materia, y pudimos comenzar inclusive a transformar primero la materia y luego hasta el orden genético, el código genético, que es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros pudimos transformar el uranio en energía. Y por ejemplo, estamos pensando que podemos utilizar el combustible de hidrógeno y convertirlo simplemente en agua. Y pudimos transformar el petróleo en gas carbónico. Este manejo de la materia y la energía es lo que nosotros hemos logrado alterar. En este mundo y en esta relación aparece el coronavirus, y el coronavirus lo que hace es fundamentalmente altera al factor humano. Y esto es por qué es tan grave el coronavirus. Porque el factor humano, ya no el factor económico ni el factor natural, sino el factor humano, es el que está en este momento bajo total amenaza. Muchas gracias.